¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a la cocina, a un segmento de la cocina del infierno. Quien les habla es el Dr. Arkham. Bueno, hoy va a ser un segmento especial porque voy a hablar sobre historietas y voy a recomendar historietas en conmemoración del día de hoy, día 24 de marzo, en el cual se conmemora toda la tragedia que tuvimos en nuestro país, específicamente entre el año 76 y 83, un poco antes y un poco después, cuando se instauraron las dictaduras que desaparecieron y asesinaron a un montón de personas. Y creo que es importante este tema dentro del noveno arte, y por eso me tomé el trabajo de recabar algunas cositas que estuve leyendo, y específicamente quería arrancar con la que recién leí hace poquito, que me parece muy interesante, que se llama Así mataban. La tomé porque acá hay dos personas a las que conozco y son dos dibujantes muy buenos. Uno es Juan Romera, de acá de Bahía, y el otro es Ezequiel Rosingana, de Buenos Aires. Hay un video de Ezequiel, si quieren verlo, mírenlo, que está muy bueno. Bueno, esto tiene todo un nombre importante ahí, que van a ver. La cuestión es que me pareció interesante porque es la primera vez que veo, no es la primera vez que veo a un guionista, que es Belagamba, con varios dibujantes en distintas historias, sino que acá tomo que esto fue y sucede, como dice en el título, La Plata, Berisso y Ensenada. Me pareció interesante porque siempre son historias de Buenos Aires o de algún lugar específico de la Argentina, y en este caso, o muy generales, y en este caso se toma específicamente La Plata como eje, Berisso y Ensenada. Y la verdad que me pareció súper interesante, porque además tiene, para que se den una idea, voy a abrir acá así, tiene complementos históricos donde se explican un montón de cosas, y la verdad que está muy bien hecho. Son historias, algunas más cortas, otras más largas, y la verdad que me saco el sombrero con el laburo que hicieron acá, porque también hablaron de un poco antes del año 76, mostraron toda la turbulencia que había en el año 75, 74 y un poquito antes, en toda esa zona de La Plata, y que las cosas no empezaron específicamente en el 76, que las cosas empezaron a complicar un poco antes. Entonces toma distintas historias verídicas sobre las cuales se va basando, y tiene un extra que me pareció interesante, que incluye un caso mucho más moderno, el de Miguel Bru, que lo deja como último caso, que lo dibuja Edu Molina. La historia de Miguel Bru yo la conocía, fue en los años 90, pero esta historia fue incluida al final como para mostrar que no todo terminó en el año 83, si bien terminó la cuestión de los militares, pero la policía federal, la policía bonaerense y ciertas cuestiones del poder siguieron haciendo bastantes desastres, y muchas de las personas que participaron en la época de la tortura y represión terminaron estando en épocas posteriores y más modernas dentro de los servicios de inteligencia, de policía y demás. Y este fue un caso emblemático porque es un chico que lo secuestraron por nada, porque no tenía criterio, porque se enojaron porque tocaban y vivían en una casa tomada. Nadie sabe bien por qué lo secuestraron, y lo terminaron matando de una manera brutal adentro de una comisaría, y no
no hay mucho criterio por qué lo hicieron. Entonces ni siquiera buscaban un criterio como antes de decir era culpable de o lo acusaban de pobre pibe, no tenía nada que ver con nada. Eso también está bueno e interesante para ponerlo. Todo lo demás, hay partes donde también hablan mucho del vínculo de la Iglesia católica con los militares y la parte buena de la Iglesia y la parte mala de la Iglesia. Se toman el laburo de separar a los curas que hacían cosas buenas y a los curas que hacían cosas malas. Cuentan muchas historias de personajes reales, de hijos y nietos. Es más, hay una historia que es dedicada a Chicha Mariani, que es una de las creadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces está su historia. La verdad que me pareció muy, muy, muy bueno. Parece realmente un libro documental. Y la verdad que me pareció muy, muy bueno y lo recomiendo muchísimo. Más allá de que están los dos amigos que dibujan. También está Basile, Mezquita, Santana, Eli Santana, Canelo y Sergio Ibáñez. O sea, hay un lujo de dibujantes acá que realmente vale la pena. Todos esos apellidos que dije son espectaculares. Cada uno, aparte cada uno tiene su estilo, su estética y eso está muy, muy bueno. Y la verdad que lo recomiendo muchísimo. Acá me dijeron que es el número 1, ojalá haya número 2 de esto y más investigaciones hechas de historieta de esta manera que realmente valen la pena y lo recomiendo muchísimo. Un libro que me encantó y la verdad que quien pueda acceder a esto, cómprelo porque vale la pena. Y antes de terminar, voy a hacer una breve reseña de 3 cosas que para mí fueron fantásticas. Quien guiona todo esto, que es Bellagamba, que es editor y guionista, también lo había conocido acá. Acá también está Ezequiel Rosingana y está Sergio Ibáñez también, se vuelven a repetir algunos apellidos. Hay un montón de dibujantes, pero esto es historias de desaparecidos y aparecidos. Y acá esto fue hecho por la cooperativa editorial Icauré y acá también tiene mucho archivo histórico de cada uno de los casos que va nombrando. Por ejemplo, ustedes van a ver que hay hasta dibujos de archivo, realmente son casos todos diferentes. Y este tiene una perlita que es que cuenta la historia del último prisionero que estuvo con Oesterheld y lo reconoció. Y después pudo contarlo porque quedó vivo. Y la verdad que vale mucho la pena también leer esto, el formato hermoso, enorme, realmente un laburo espectacular. Después voy a recomendar obviamente Apagón, no solo el dibujo es brillante, acá ya estamos en una historia un poco ficcional, Carlos de Arma dibuja espectacular y Martín Tejasio, muy lindo guión, tiene un prólogo de Estela Carlotto. La verdad que yo quiero que vean, estos dibujos son increíbles, este lo tengo dedicado por Carlito de Arma. La verdad que muy buena, esto ya es una historia un poco ficcional, pero que va a contar otra tragedia de esa época que fue como en Jujuy, en un pueblito, el ingenio Ledesma, los azucareros, hicieron una matanza de 400 personas, que en realidad no sabemos si fue matanza, pero la secuestraron a 400 personas. En un apagón importantísimo desaparecieron 400 personas en una noche de un pueblo. Acá hay un poco de ficción, es un dúo policial en una época moderna, en un pueblo, en ese pueblo, llegando a una casa y con un apagón general, pero que rememora y cuenta mucho lo que pasó en ese momento. Y uno que para mí es hermoso y realmente creo que hay que tenerlo, es esta maravilla, con los guiones de Marcelo Pulido. Y acá dibujan también un montón de grosos. Está Ginebra, Lauri Fernández, Job, sigue estando Ezequiel Rosingana, estás en todas ese, Mezquita, Mazzaroli, Dibiase, Ibáñez, Vergara, Lauri Fernández, Job, Dante Ginebra, la verdad que un lujo. Son con muy poco diálogo, casi todas mudas, eso me encantó, es mucha gráfica. Y tiene algunas combinaciones que me parecieron reinteresantes, sobre todo las dos primeras de
ese niño que, las tres primeras, esos niños que cuando son grandes terminan siendo parte de la dictadura o parte del primero, que el niño quiere ser piloto y termina siendo piloto de los vuelos de la muerte. Esa realmente es increíble. Realmente es fascinante. Es un librito que a mí lo leí hace mucho. Este también está dedicado por Hawk y Ezequiel. Y la verdad que lo recomiendo porque es hermoso. Son historias hermosas y también muestra un poco la connivencia de la sociedad argentina con esta tragedia. La verdad que bueno, les recomiendo todo esto en un día muy especial. Y como dice la famosa frase que hicieron hace muchos años atrás, en un informe que le pusieron esa frase de título del informe, que esto no vuelva a suceder nunca más. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a una edición especial de La Cocina del Infierno, donde vamos a conmemorar hoy, 2 de abril, el día donde se inició la Guerra de Malvinas y se conmemora el Día del Veterano y el caído en Malvinas o en la guerra. La idea es que les voy a mostrar 3 obras del noveno arte, de la historieta, que tratan sobre cuestiones de Malvinas, y qué mejor que un día como hoy para recomendarle 3 obras muy distintas entre sí, pero realmente muy buenas, cada una en su formato y en su manera. Bueno, voy a empezar con este clásico que es Tortas fritas de polenta. Fuchi Bayugar y Ariel Martinelli, Adolfo Bayugar, para nosotros Fuchi, un saludo enorme a Fuchi. Acá lo tengo autografiado por ambos, la verdad que... Bueno, Tortas fritas de polenta sale por primera vez en la revista Fierro y después fue compilado por Hotel de las Ideas, pero esta ganó premio Banda Dibujada en el 2015, pero esta edición que hicieron sus propios autores es muy buena y yo creo que es la definitiva y la más válida. Tiene una calidad de impresión en blanco y negro muy buena, un papel exquisito. Bueno, ¿cómo se construye esto? Esta es la historia de Martinelli, un soldado que volvió de la guerra, que cuando cumplió 19 años fue a la guerra, es marplatense, y Fuchi, que vive en Tres Arroyos, que es dibujante, perdón, fue el que lo entrevistó durante mucho tiempo y a través de esas entrevistas construyó un guión y después lo dibujó y lo convirtieron en esta obra. Esta obra va a lo largo de capítulos mostrando a Ariel llegar a la guerra, transitar la guerra, volver de la guerra y todo el tiempo posguerra de entrevistas con Fuchi de cómo fueron armando esta historia. Está genial como muestra no solo desde la perspectiva de un soldado cómo fue la guerra, el antes y el después, y todos los desastres que hubo en la guerra y ciertas cuestiones de todo tipo. También cómo la sociedad trató un poco a los soldados cuando volvieron, cómo era el trato en las jerarquías, cómo era el trato hacia los soldados, cómo era la vida en las islas, la verdad que durante la guerra, cómo era el trato con los ingleses. La verdad que es una historia fantástica y es la historia de un soldado que peleó y que cuenta cómo fue la guerra desde la óptica de alguien que estuvo en el lugar. Una obra muy muy linda, con una crudeza increíble, un dibujo específico para esto. La verdad que Fuchi hizo un dibujo muy apto para lo que es la historia en sí. Así que muy buena y muy recomendable. En segunda instancia, tomo Turba, de Lauri Fernández, guiona y dibuja ella misma. Y acá lo interesante de esta historia, se llama en realidad Turba, Memorias de Malvinas, es que ella, desde el año 2017 al 2019, va a hacer una cantidad de entrevistas y reportajes a distintas personas y va a mostrar
esta obra ángulos diferentes de distintas entidades que participaron en la guerra. Esta es una obra a color, voy a abrir así, tiene un dibujo muy lindo, juega mucho con el color, por momentos algunos colores se convierten como en el color principal o de mayor intensidad, a veces aparecen páginas medio en blanco y negro, a veces aparecen páginas que te ocupan todo, no usa viñetas, sino que es totalmente descontracturada la cuestión de las viñetas, hay un montón de dibujos por página, a veces hay uno solo. Me gusta el color que usa y cómo usa el color para marcar ciertas cosas. Bueno, la cuestión es que, fíjense por ejemplo, de esos cuadritos chiquitos pasamos a esto. Bueno, la cuestión es que primero acaba de entrevistar a un muchacho que vino de la guerra, que su mamá le consiguió un puesto de laburo en un ministerio, si mal no recuerdo, y te cuenta la historia de cómo es un excombatiente que vuelve y cómo se reinserta en la sociedad, y ella lo entrevista y da el punto de vista de un soldado argentino. Después entrevista a 2 soldados ingleses, uno volvió y sobrevive como actor haciendo lo que puede, y el otro volvió y se convirtió en psicólogo, pero se especializó en tratar a los excombatientes. Después hay una entrevista a un SIR muy importante que fue el que se ocupó de identificar los cadáveres en Malvinas, tanto argentinos como ingleses. Después entrevista a 2 antropólogos del equipo antropólogo forense acá de Argentina, que fueron los que se ocuparon de la genética y del reconocimiento final de los cadáveres. Y después habla con la hija de un piloto argentino que falleció en la guerra. Cada uno muestra las distintas cosas, ¿no? Porque la hija de un piloto, la hija de un padre que se quedó sin padre por culpa de la guerra, un sir que vive la vida loca y fue solamente a las Malvinas a cumplir con su función diplomática, gente científica que investiga la guerra tiempo después, y 3 soldados de un lado y del otro, cómo volvieron de la guerra y cuál fue su vida. También muestra un poco cómo interpretan los ingleses a la señora Thatcher y a la época de Malvinas, que no todo era como pensábamos nosotros. La tapa es genial, porque están las tapas de ese momento que nos sacaban en Argentina y en Inglaterra, hace una comparativa. Vimos rendirse a los ingleses, que es esta, es inolvidable, pero bueno. También hay una tapa de The Sun que dice Gotcha, como decir los tenemos. Bien, la verdad que es un trabajo interesantísimo de Lauri Fernández. Y la última obra es esta, Malvinas, El cielo de los halcones, que es de Néstor Barrón y Walter Taborda. Walter Taborda ya falleció. Y creo que Barrón hace los guiones, Taborda tinta y West Hartman es el colorista. Esta es la edición integral, porque en realidad salieron en Europa 3 libritos. Cada librito es un avión de la guerra, un avión argentino, que eso fue un laburo impresionante de Taborda, que acá cuenta que compraba hasta maquetas, las rearmaba para medir los detalles, todo. El primer capítulo es el Skyhawk, el segundo capítulo es el Pucará y el tercer capítulo es el Superetendard. Bueno, acá son 3 historias de 3 aviones diferentes y sus pilotos, y enfoca la guerra desde la Fuerza Aérea. Y la verdad que está muy buena, porque en Torta Frita en Polenta vimos la guerra desde el ejército, desde el soldado de tierra. En Turba vimos la guerra desde distintos puntos de vista, y acá lo vemos en 3 historias desde la aviación. Y las genialidades que hicieron nuestros pilotos, acá obviamente que esto son historias construidas a base de los relatos que ellos fueron recabando e investigando, y personas que fueron entrevistando. Y la verdad que el dibujo de Taborda es muy bueno, para mí tiene un aire manga argentino. Me gustó mucho el dibujo de Taborda, la verdad que muy muy lindo. La cuestión de los aviones es genial, como el tipo, por ejemplo, así te pone en cada cuadro
los aviones volando, cayendo, subiendo, tirando, explotando. El detalle que tiene sobre la aviación es espectacular. Deben ser espectaculares los libros que salieron en Francia, que como todos salen en tamaños grandes, con una impresión de la hostia, digámosle, porque ver todas estas escenas así deben ser fantásticos, realmente parecen de película. Algunas escenas de día, de noche, con lluvia, en tierra, en mar. La verdad que lo que se laburó Taborda con los aviones acá fue impresionante. Y la verdad que bueno, esta es una edición que sacó Primavera Revolver, que gracias a ellos, obviamente a Néstor Barrán, que es uno de los fundadores de esta editorial, esto llegó a la Argentina en una edición súper accesible y muy linda, porque si no quedaba en Europa. 3 recomendables obras indispensables para tener puntos de vista distintos sobre la Guerra de Malvinas. Y bueno, les mando un saludo a todos los veteranos, excombatientes y gente que participó en el conflicto del Atlántico Sur. Mis mayores respetos hacia ellos y un saludo muy grande a todos los seguidores, colaboradores y gente que mira siempre nuestro querido programa La Cocina del Infierno. Un abrazo muy grande para todos. Nos vemos en un próximo segmento.